Yo nací en un pueblo alejado de las grandes ciudades, prácticamente un lugar aislado, rodeado de montañas, y perdido en el recuerdo. Nadie sabe su nombre, y los pocos que lo saben, es porque recuerdan al dueño de las cuerdas. En ese lugar, siempre se contaba una misteriosa leyenda del guardián del pueblo, pero más allá del mito y el misterio, sí existió aquel guardián de los hilos. Yo era un niño, tendría alrededor de 6 años cuando vi por primera vez el gran festejo de las telas. En aquellas fechas, me acuerdo ver, como todos los adultos trabajaban adornando las casas, de preciosas decoraciones de tela y estambre. Mi familia se encargaba de adornar, y hacer en cada festejo, unos hermosos tapetes, o al menos eso hacían los adultos, durante estas celebraciones, que pasaban alrededor de una vez cada año. Los niños no tenían clases, podíamos salir a jugar y divertirnos con todo lo que quisiéramos. Me acuerdo, como todos reían y cantaban, se juntaban en el centro del pueblo para festejar y hablar durante las altas horas de la noche, pero los niños tenían completamente prohibido seguir afuera cuando caían las 11 de la noche. En ese momento, y sin excepción alguna, todos teníamos que regresar a nuestros cuartos, y nos encerraban bajo llave. Me acuerdo de esa noche, donde me llevaron a mi cuarto y cerraron con llave la puerta. Me despedí a través de la puerta de mis padres, y escuché cómo se alejaban de la habitación. Pude notar cómo apagaban las luces y cerraron la casa con llave. Esa noche intenté jugar un rato más en mi habitación, pero mientras pasaban los minutos, sentí cada vez más sueño. Me fui a jugar en mi cama, hasta que casi estaba dormido por completo. Recuerdo cómo aún todos los adultos hacían ruido en el exterior, pero incluso ni el ruido pudo evitar que me durmiera. Antes de cerrar los ojos por completo, vi como uno de mis juguetes, una muñeca de madera, con unos ojos bastante profundos, bajó por el estante de mis juguetes, donde estaba colocada, corrió hacia mí y me cobijó. Cerré los ojos y escuché una suave voz diciendo: «Que descanses, mi bello regalo». Al día siguiente, cuando desperté, mis papás estaban ahí, sonriéndome y abrazándome. Recuerdo cómo me repitieron que había sido un muy buen niño, y que esa mañana podríamos desayunar lo que quisiéramos. En el desayuno me contaron un poco sobre el héroe del pueblo, una persona que nos llegaba a visitar cada año para cuidarnos, alguien que era muy querido por todo el mundo. Entonces, el pueblo decidió hacerle una fiesta cada año para celebrar la ayuda que nos traía. Ahí todos se organizaban para darle un regalo entre todos. Algo especial, ellos lo llamaron único e irrepetible. Y así fue el recuerdo de la primera vez que festejé la fiesta de los hilos. A los 8 años pude ver más cosas con claridad, cómo todo el pueblo se organizaba, y cómo poco a poco todo se llenaba de alegría. En ese entonces conocí a una niña, Dani, que tenía un año más que yo. Se había vuelto mi amiga cercana y jugábamos cada que se podía. Recuerdo cómo ambos estábamos emocionados porque llegara el festejo de las telas. Como hicimos todos los planes para disfrutar al máximo esas vacaciones que teníamos. Salimos a jugar todos los días que se podían, pero sin importar nada, mientras el pueblo estaba de fiestas, nosotros nos encerrábamos en nuestros cuartos a las 11 de la noche y nos dormíamos, esperando que el día de mañana pudiéramos jugar aún más. Así seguimos festejando durante años. Nosotros dos nos divertimos muchísimo, y aunque ambos teníamos más amigos, esos festivales los pasábamos nosotros dos solos, siempre riendo y jugando. Cuando yo cumplí 14 años, y Dani ya tenía 15 años, nos dimos cuenta de que en cada festival, al acabar, desaparecía un niño. Nuestros padres nos explicaron que ellos habían recibido un regalo, por lo valiosos, únicos e irrepetibles que eran. Les habían ofrecido un lugar para estudiar fuera del pueblo, en una gran ciudad, así que, a primera hora de la mañana, se los llevaban sus padres, antes de que el pueblo pudiera despedirse. Ellos nos contaron que era una bendición del guardián del pueblo, y esto siempre ocurría, por la felicidad que le hacíamos sentir. No se preocupen, cada vez les contaremos más, nos dijeron nuestros padres, con una voz tranquila y una sonrisa de mejilla a mejilla.
Me pareció extraña su mirada, fija y sin ver a nada, pero no le di importancia, teníamos que salir a jugar. El primer día de aquel festival, salimos a jugar como siempre, pero nos dirigimos a la cercanía de las afueras del pueblo. Ahí pudimos ver una pequeña cabaña. En medio del pastizal que separaba al pueblo de un pequeño bosque, nos acercamos para explorar esa choza. Era un edificio pequeño, de madera vieja y agrietada. Podía verse el moho que salía de las paredes, tenía una ventana que estaba sellada por unas maderas. La puerta, chueca por el paso del tiempo, y separada de una de las bisagras, estaba a medio abrir, así que ambos nos miramos y entramos juntos. La casa se dividía en dos partes. Al entrar estábamos en una pequeña sala, llena de polvo y algunas telarañas por todo el alrededor. Vimos una mesa, una repisa y un librero. En todos estos lugares había flores dispersas, cada flor estaba atada en un trozo de cuerda, y parecían tener etiquetas. Se veían cómo fueron colocadas a lo largo del tiempo, en distintos momentos. Unas flores se veían completamente secas y muertas, como si las hubieran colocado aquí varios años atrás. Algunas otras, en cambio, se veían marchitas, pero aún conservaban su forma. Me pareció extraño ver en una esquina una rosa completamente nueva. Tenía su etiqueta a la vista, pero se encontraba muy lejos para leerla, antes de siquiera poder acercarme. Dani me pidió que fuera hacia donde estaba ella, la segunda habitación que había. Aquí no había muebles. En el centro de la habitación se encontraba lo que parecía ser un altar, hecho de piedra, y completamente impecable. A su alrededor había varias velas prendidas, parecía que llevaban poco tiempo prendidas, sobre todo por el tamaño de las velas. Alrededor de las velas, había muñecos de estambre, varios diseños, estaban haciendo un círculo. Todos estaban cosidos de las manos y no se podían separar. Detrás del altar, encontramos una trampilla de madera en el suelo, nos pareció muy extraña, y queríamos bajar, pero antes de siquiera poder abrir la trampilla, ¡yem! Se escuchó un golpe dentro de la cabaña, nos asustamos y salimos corriendo. Cuando crucé por la primera habitación, vi la flor que me había llamado la atención antes, estaba en el suelo, pero la mitad de sus pétalos estaban completamente marchitos, oscuros y podridos. Pronto regresamos al pueblo, pero antes de llegar detuve a Dani, le pedí de favor que no dijéramos nada sobre esa cabaña. Ella me miró, con sus bellos ojos almendrados y brillosos, sonrió y me dijo con su tierna voz, es nuestro secreto. Esa tarde jugamos un rato más, pero mi cuerpo se sentía cansado. Sentí que la aventura de la cabaña había drenado mucha de mi energía. Decidimos acostarnos en una colina y dormir unos minutos. Me acerqué a ella para hablarle. Cuando estaba al lado de ella, la vi muy pálida, tenía una imagen descuidada. Sus ojos estaban quebradizos, se veía desnutrida. Su cabello no solo estaba suelto, estaba muy maltratado y desaliñado. Intenté hablarle, pero ella no me respondía, estaba estática. Intenté tocarla para que reaccionara, pero al tocarla se hizo polvo y desapareció. Desperté, muy agitado y sudando. A mi lado la vi, parecía tener miedo. Cuando vio que me desperté me abrazó y comenzó a llorar. Después de un rato que duró ese abrazo, nos levantamos y nos fuimos a nuestras casas porque ya se estaba haciendo tarde. De camino a casa le pregunté qué había sucedido. Ella se limitó a explicarme que había tenido un mal sueño. No me quiso explicar ni contar nada más. Parecía que le había afectado bastante, porque durante todo el camino de vuelta a casa casi no habló. Nos despedimos, y cada quien fue en distintas direcciones hacia sus casas. El sueño que había tenido no se lo conté, me quedé absorto en mis pensamientos, tanto que no me di cuenta de hacia dónde me dirigía. Ahí llegué a la casa de un señor bastante anciano. Era el repudiado del pueblo, el único que no celebraba. Se decía que su hija había sido promovida a la ciudad, pero él quiso detenerla a medio camino en el carruaje que estaba. Esto provocó que los caballos se desbocaran, su carruaje se estrelló y su hija quedó atrapada entre varios troncos, muriendo de asfixia. Poco tiempo después de ese suceso, su esposa se suicidó. Así que él se quedó solo. Vi su ventana, y alcancé a ver dentro de su hogar.
Él estaba sentado en una silla mecedora. Parecía que había llorado y bebido, esto por los pañuelos y las botellas tiradas por el suelo. No sabía que yo estaba observando. Vi en su mano una flor similar a las que habían en la cabaña. La incendió y se alejó hacia su cuarto. Y yo me fui a mi casa, me encerré y escuché a todos reír una vez más. Al día siguiente, en la mañana busqué a Dani. De camino a su casa vi a gente rodeando la casa de aquel señor, escuché algunos gritos de miedo, me quedé lejos, pero observando qué sucedía. En ese momento sacaron el cadáver del señor, escuché cómo hablaban de él, cómo se burlaban porque se había suicidado. Ese evento pasó ignorado por el pueblo. Nadie le hizo ni un funeral, y se limitaron a enterrarlo en el lugar más alejado del panteón. Cuando llegué a casa de Dani, ella ya estaba esperándome, se veía triste, pero cuando me vio llegar, sonrió mucho y salimos a jugar. Le conté lo que parecía que había pasado, y decidimos al día siguiente escabullirnos en la casa del señor, con la excusa de averiguar el misterio. Pasamos todo el día elaborando el plan. Cuando llegó la mañana del siguiente día, entramos a la casa del señor. Aún se veían en su sala las botellas y algunos pañuelos regados en el suelo, pero su silla no estaba ahí. Fuimos en dirección a su habitación. Era una casa bastante grande y normal, algo descuidada y con cosas regadas por el suelo, pero nada muy sorprendente. Entramos a su cuarto. Ahí vimos la silla en el centro, justo debajo de una cuerda que estaba atada del techo. Cerramos la puerta de la habitación para que nadie nos viera. Buscamos por todos lados algo para entender un poco más qué había pasado, mientras que yo también buscaba la flor que él tenía en su mano. Encontré una nota, hablaba sobre el pueblo y el oscuro secreto que todos buscaban ignorar. Estaba borroso, y no se entendía mucho de la nota, pero resaltaba una pequeña frase, que decía: no se acerquen a las marionetas. Cuando leí esta parte en voz alta, se cerró la ventana que había en la habitación de un golpe. Dani y yo intentamos abrir la puerta pero parecía atorada. De pronto la silla mecedora comenzó a columpiarse, la cuerda se rompió y cayó al suelo, y escuchamos una voz, la voz de aquel hombre, susurrando: no lo hagan, no dejen que los conozca. Todo quedó en silencio un instante, hasta que la voz de aquel muerto empezó a gritar: ¿qué hicieron? Ustedes lo buscaron, y ahora sabe de ambos. Se abrió la puerta y salimos corriendo. Prometimos no hablar de eso, y continuamos con nuestros días de juegos. Así pasaron los días, hasta la última noche del festival. Ese día Dani no había querido verme. Yo había estado triste y decidí quedarme en mi cuarto, cuando en algún momento de las 8 de la noche aproximadamente, una carta doblada cruzó por debajo de mi puerta. Tenía la misma letra que la carta del señor. No entendí todo lo que decía, pero en algunas cosas la letra era muy clara. Ella cambió contigo. Búscala a las 12 de la noche. Nadie debe saber, no te acerques a las marionetas. Cabaña del pastizal. Cuando abrí por completo la carta, cayeron pétalos de rosa, la mitad parecían quemados. Di vueltas en mi cama por impaciencia, no podía dejar de pensar en esa carta. Algo dentro de mí me decía que no se la mostrará a nadie, que tenía que hacerle caso. Dani visitó mi casa, y dejó otra carta. Era una carta de despedida, me la entregó, y se marchó sin más. Al caer las 11 de la noche, escuché como mis papás cerraron la puerta, me senté en mi cama, y abrí la carta que ella me había dado. Pero, antes de leer cualquier cosa, la muñeca de mi estantería se cayó. Al caer, su cabeza rebotó en el suelo y se reventó, haciendo una gran grieta en su rostro. Por el susto, dejé la carta a un lado, y recogí la muñeca, colocándola en la encimera que estaba al lado de mi cama. Cuando la coloqué, se cayeron unas libretas de la misma estantería. Al voltear, vi a la muñeca bajando de mi cama, corriendo por el suelo, con la carta entre sus manos. La intenté alcanzar, pero se escabulló por un agujero de mi pared. Fue entonces cuando me decidí a salir, rompí mi ventana, crucé por los cristales rotos y salí. Escuché como varios adultos vinieron corriendo a mi casa, pero yo ya estaba lejos,
gritaban mi nombre. Fui en dirección a la cabaña que habíamos visitado. Al entrar vi que todas las flores que vimos marchitas parecían totalmente nuevas. Vi sus etiquetas. Todas tenían el nombre de Dani. Me quedé quieto un momento al ver estas flores, pero pronto el grito de Dani me hizo regresar a la tierra. Parecía que se encontraba en el otro cuarto. Corrí hacia aquel cuarto pero no la vi. El altar estaba totalmente alumbrado por las velas. Atrás del altar se encontraba la compuerta, pero esta vez estaba abierta. Escuché a lo lejos como algunos adultos y perros se acercaban a la cabaña. Sus voces estaban llenas de ira y desesperación. Entonces decidí brincar dentro de la trampilla. Abrí los ojos, estaba en el suelo. Parecía estar en la sala de estar de una casa bastante grande. No había nada, ni un mueble, ni ninguna decoración. Las paredes eran de piedra, y las ventanas eran imposibles de alcanzar por su altura. Me levanté, ahí noté que tenía un corte en la pierna, probablemente por la ventana rota que atravesé, pero eso no importaba en ese momento, quería saber dónde se encontraba ella. Exploré el lugar hasta llegar a un pasillo largo, había varias puertas pero ninguna se abría, solo pude abrir la puerta del fondo del pasillo. Entré en esa habitación, apenas cruzaba algo de luz por la luna, todo estaba muy oscuro, aún así, veía todo, aunque con cierta dificultad, era una habitación llena de estantes, había muchísimas marionetas, varios niños y niñas hechos de madera. Vi a lo lejos, al otro lado de la habitación, una puerta abierta. Decidí cruzar la habitación, vi entonces que todas las marionetas estaban observándome, sus miradas y sus cabezas se dirigían hacia mí. Cuando comencé a caminar, vi como aquellas marionetas nunca dejaron de verme, me seguían con sus cabezas. La habitación era muy profunda, y casi no podía moverme rápido por la herida de mi pierna. Cuando me encontraba a la mitad de la habitación, una marioneta enfrente de mí se cayó al suelo. En ese momento, todos los muñecos empezaron a cantar. Me apresuré para alejarme de ese lugar, pero aquel muñeco que estaba en el suelo se aferró a mi pierna. Todas las demás marionetas me señalaron, se rieron y gritaron: «Que descanses, mi bello regalo». Al hablar reproducían la misma voz, una voz ronca y gruesa, que resonaba en todas partes, provocaba en mí escalofríos. Así que decidí patear esa marioneta y apresurar el paso. Llegué a la habitación contigua, era un cuarto pequeño con su propia chimenea. Estaba alumbrado por el fuego de la misma, había una mesa pequeña y un par de sillones. Detrás de ellos había una estantería repleta de libros. En el centro estaba Dani, de espaldas a mí, llorando, escuché cómo pedía ayuda y seguía llorando. Me acerqué con cuidado, toqué su espalda, y ella volteó en un instante para abrazarme. Su rostro estaba escondido entre mis brazos. Comencé a acariciar su cabello mientras ella lloraba. Al tocar su cabello, vi que su cabello comenzó a caerse, entre mis dedos tenía demasiados mechones. Ella dejó de llorar, así que levanté su cabeza para verla. Entonces, vi que era mi muñeca que había salido corriendo, tenía la misma fractura en su rostro, pero, esta vez, salía un líquido espeso y oscuro de esa herida, sus ojos estaban vacíos, huecos y oscuros, pero sabía que me estaba observando. Intenté empujarla, pero se aferró a mí con sus brazos, empezó a cantar la misma canción de aquellas marionetas. Intenté zafarme de ella, pero no podía, me levanté, y logré quitármela de encima, pero se empezó a aferrar de mi brazo, estaba colgando, así que la lancé al fuego de la chimenea. Cayó en el fuego y comenzó a incendiarse, entonces la muñeca se empezó a reír, mientras su rostro se desfiguraba, se estaba derritiendo y perdiendo la forma, sus cachetes, su boca, y los huecos de sus ojos empezaron a colgar. Perdió completamente su forma. Apenas era una masa con dos brazos y dos extremidades deformes que eran sus piernas. Comenzó a moverse y arrastrarse fuera del fuego, estaba en llamas pero no se detenía, iba hacia mi dirección. Vi cómo clavaba sus dedos en el suelo para alcanzarme, uno de sus brazos se le cayó. Pero continuó con el único brazo que le quedaba, hasta que se dejó de mover y terminó de incendiarse.
Me quedé asustado y paralizado por lo que había visto, pero vi cómo las marionetas de la otra habitación caían al suelo y empezaban a moverse. Entonces, salí de esa habitación por una nueva puerta que encontré. Terminé en un patio. Todo estaba cerrado por unas cercas de piedra enormes. Solo alcanzaba a ver la luna llena, que alumbraba un antiguo roble en el medio de aquel patio. De él colgaban cuerpos. Unos parecían haber sido colgados del cuello, pero, en cambio, otros tenían atravesados por todo su cuerpo unas cuerdas. Colgaban por todos esos hilos que los ataban. Al verlos con más detenimiento, pude ver que eran personas del pueblo. Supuestamente todas ellas se habían ido a la ciudad, pero estaban ahí, colgadas y con varios cortes en su piel. Parecía que alguien los había torturado. Un cuervo voló cerca de aquel árbol, se detuvo en una rama, y me miró, empezó a hacer ruido, y me atacó. Tuve que huir de aquel lugar, así me vi obligado a entrar a un nuevo lugar de aquella casa. La habitación que entré era una biblioteca. Aquí había un hombre, sentado en una silla de cuero. Estaba rodeado de varias marionetas. Tenía un aspecto desaliñado. Tenía una barba bastante larga, oscura y muy frondosa. Sus ojos eran completamente blancos. Su cabello era largo. Parecía estar completamente sucio. Tenía un aspecto corpulento. Entonces me habló. Pasa mi hermoso regalo. Estamos preparando a tu amiguita. Tal vez no lo has entendido, pero yo soy al que tu pueblo venera, soy su guardián. Pero llámame, el dueño de las cuerdas. Era la misma voz que había escuchado hace poco. Cuando terminó de hablar, sus marionetas se me abalanzaron, empecé a ser rodeado por las cuerdas de los muñecos. Sentí como se me trepaban, y algunos comenzaron a morderme, lamían mi sangre mientras sus cuerdas me asfixiaban. Intenté zafarme de ese ataque, no lo lograba, hasta que me tropecé y se rompieron las cuerdas con la esquina de un mueble que abrió mi brazo. Pude levantarme rápidamente. Salí corriendo, cruzando por varias habitaciones, escuchaba sus pasos detrás de mí. A lo lejos vi un par de puertas bastante grandes, así que decidí entrar. Al entrar, pude ver a lo lejos lo que parecía ser la puerta principal. Quise correr para salir de aquel lugar, pero me tropecé, caí al suelo al lado de una habitación que se encontraba cerrada, me levanté, y la puerta se abrió. Ahí estaba ella, tumbada en una cama. Escuché su voz, pero se escuchaba casi apagada. Su voz se desvanecía en el aire, temblaba y estaba rasposa, pero eso no importó, sabía que era ella. Me acerqué y le hablé, pero ella no respondía, se limitaba a repetir mi nombre. La abracé y comencé a pedirle que se levantara. Tenemos que escapar, le decía. Con mi voz completamente rota por las lágrimas, me miró, me tapó los ojos, y luego me dejó ver. Era ella, pero en vez de ser de carne y hueso, tenía casi todo el cuerpo hecho de madera. Uno de sus ojos era un simple cristal negro, la mitad de su rostro estaba intacta, pero todo lo demás ya era más muñeca que ella, ya no tenía ese brillo en sus ojos, ni siquiera esa sonrisa que siempre tenía. Entonces, escuché cómo se acercaban varias marionetas, ella me miró a los ojos, y supe que quería que me fuera. La dejé ahí, y me fui corriendo a la salida. Pude escuchar sus gritos de dolor, acompañados de la canción de las marionetas. Nunca olvidaré lo horrible que se sintió escucharla romperse. Esa noche pude escapar de aquel lugar y de aquel pueblo. Relato escrito y adaptado por Un joven sin tinta.